millonaria llega temprano a casa y ve a su esposo maltratando a su madre. Entonces, esto hizo. El silencio era un lujo que Valeria Montenegro solo podía permitirse al volante de su Aston Martin, en el trayecto entre la fría perfección de sus oficinas y la calidez prometida de su hogar. Ese día, había decidido regalarse ese lujo un poco antes. Las juntas de accionistas, las proyecciones de mercado y el acero pulido de su rascacielos se le antojaban de repente tan huecos como el eco en un salón vacío. Necesitaba el olor a café recién hecho de Clara, su suegra, y la sensación de la lana gruesa de su jersey rozándole los hombros. Necesitaba, con una urgencia que no se molestó en analizar, llegar a casa. La urbanización Los Álamos se desplegaba ante ella, una sucesión de mansiones impolutas separadas por setos geométricos y caminos de adoquines que parecían recién cepillados. Cada casa era un templo al éxito, una fortaleza de cristal y acero, donde el drama más común era la elección del tono de beige para las paredes o la llegada tardía del chef personal. Su casa, la última al fondo del camino, era la más grande, la más fotografiada, la envidia silenciosa del vecindario. Pero para Valeria, su verdadero valor no residía en los mármoles de Carrara, ni en el cuadro de un artista emergente que colgaba en la escalera principal. Residía en los pequeños rituales, en la manera en que Clara le guardaba siempre una porción de la tarta de manzana que horneaba los martes, o en cómo las plantas del jardín, cuidadas con esmero por su suegra, florecían con una vitalidad que ningún jardinero contratado había logrado jamás. Aparcó con suavidad, notando la ausencia del Mercedes negro de Adrián, su esposo. Bueno, eso significaba que tendría una hora de paz, solo para ellas dos. Una tarde de charla tranquila, de esas en las que Clara le contaba historias de su infancia en un pueblo perdido de la sierra, historias que Valeria escuchaba como si fueran relatos de un mundo fantástico y lejano. Se miró un instante en el espejo retrovisor. El rostro que la devolvía era el de una mujer de 42 años que había luchado con uñas y dientes por cada centímetro de su imperio. Había arrugas finas alrededor de sus ojos, testigos de noches en vela y decisiones difíciles, pero su mirada de un verde intenso conservaba la chispa de la niña que soñó con construir algo propio. Se bajó del coche ajustándose el fino jersey de cachemira sobre los hombros. El aire olía a tierra mojada y a jazmín, el aroma que Clara prefería. Caminó hacia la puerta principal, notando el contraste entre el taconeo firme de sus Louboutin sobre el frío mármol del porche y la suave alfombra persa que recibía al traspasar el umbral. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio vacío que tanto temía. Era un silencio cálido, habitado. Esperaba encontrar a Clara en la cocina, quizá preparando algo para la cena o leyendo junto a la ventana que daba al jardín. Pero el sonido que la recibió no fue el rumor amable de las páginas de un libro ni el susurro del agua hirviendo. Fue una voz, la voz de Adrián, aguda, cargada de un veneno que le heló la sangre en las venas antes siquiera de que su cerebro procesara las palabras. «Es una inútil. No puedes sujetar nada. Mira esto, madre, míralo. Es por tu culpa». Valeria se detuvo en seco, la mano aún extendida hacia el perchero donde colgaba su abrigo. El corazón le dio un vuelco violento contra las costillas. Madre. Él siempre la llamaba mamá con un cariño que a Valeria le parecía a veces exagerado, casi fingido. Madre sonaba a distancia, a desprecio. Un escalofrío le recorrió la espalda. Avanzó sin hacer ruido, como si pisara sobre cristales rotos. El salón principal, un espacio amplio y luminoso decorado con un gusto exquisito, estaba desierto. Los ruidos provenían de la cocina, el verdadero corazón de la casa gracias a Clara. Se acercó a la puerta entreabierta, ocultándose tras el marco. Lo que vio le arrancó el aliento. La escena era tan surrealista que su mente se negó a aceptarla durante un par de segundos. Adrián, su marido, el hombre elegante y sonriente que desayunaba con ellas leyendo el Financial Times, estaba plantado en el centro de la cocina, con el rostro desencajado por una rabia que le resultaba monstruosamente ajena. Llevaba uno de sus trajes italianos de 3 piezas, impecable, un contraste obsceno con la furia que emanaba de él. Y frente a él, encogida contra la isla de mármol, estaba Clara. La anciana, de 78 años, parecía haberse encogido aún más. Su frágil cuerpo, siempre envuelto en jerseys de lana y faldas amplias, temblaba. En sus manos, temblorosas, sostenía un huevo, un simple huevo. Parecía a punto de romperse ella misma. Su rostro,
surcado por las arrugas de una vida de trabajo duro y sonrisas fáciles, estaba pálido, y sus ojos, del mismo color avellana que los de su hijo pero velados por la edad y la conmoción, brillaban con lágrimas no derramadas. «Lo siento, Adrián. Lo siento mucho», murmuró Clara con una voz que era apenas un hilo de sonido. Se me resbaló de las manos. Iba a hacer una tortilla para cuando Valeria llegara. A ella le gusta tanto. «No me vengas con Valeria», espetó él, dando un paso al frente. Su voz era un latigazo. «Siempre es lo mismo. La torpeza no tiene excusa. ¿Crees que este suelo se limpia solo? ¿Que el dinero cae del cielo? Todo esto lo pago yo. Y no voy a permitir que lo arruines con tu incompetencia». Valeria sintió una náusea violenta. «Todo lo pago yo». Ella había construido su fortuna desde cero, mucho antes de conocer a Adrián. Él administraba sus inversiones. Sí, pero la fuente, el torrente de dinero que les permitía vivir así, era suya. ¿De qué estaba hablando? «Por favor, hijo», suplicó Clara, y el término hijo sonó tan desgarrador en ese contexto que a Valeria se le encogió el corazón. «No vuelve a pasar. Te lo prometo, limpiaré todo». Adrián soltó una risa corta, fría, que no llegó a sus ojos. Miró el huevo que Clara sostenía como si fuera un arma. «¿Otro huevo? ¿Para arruinar más lo que ya has estropeado?», dijo, con una calma siniestra. «Déjame ver. Dame eso». Clara, confundida, tonta de miedo, extendió la mano que sostenía el huevo. Era un acto de sumisión instintiva, el de una madre que toda la vida ha cedido ante los caprichos de su hijo. Adrián lo cogió con delicadeza, demasiada delicadeza. Lo observó, lo sopesó en su mano. Y entonces, con un movimiento rápido y brutal, que pareció ocurrir en cámara lenta para Valeria, alzó el brazo y estampó el huevo contra la coronilla de Clara. El sonido no fue fuerte. Fue un crujido húmedo, obsceno. La cáscara se quebró, y la clara y la yema, viscosas y amarillentas, se desparramaron por los finos cabellos blancos de la anciana, resbalando por su frente y su sien como lágrimas grotescas. Un hilo de yema, espeso, le cayó junto al ojo. Clara no gritó. Emitió un pequeño gemido, el sonido de un animalito herido, y se llevó las manos a la cabeza, pero se detuvo antes de tocarse, como si se sintiera indigna incluso de limpiar su propia humillación. Permaneció inmóvil, los hombros encogidos, los ojos cerrados, mientras el líquido frío le resbalaba por la piel. Valeria sintió que el mundo se desintegraba a su alrededor. El suelo de mármol pareció inclinarse. El aire se espesó, irrespirable. Vio la escena, pero no la procesaba. Era una imagen imposible, sacada de una pesadilla grotesca. Adrián, su Adrián, el hombre con el que compartía su cama, su vida, su fortuna, acababa de romper un huevo en la cabeza de su propia madre. No era una bofetada, ni un empujón. Era un acto de una crueldad calculada, diseñada para humillar, para marcar, para decir, eres menos que esto, que la basura que chorrea por tu cara. La incredulidad duró un instante. Luego, una ira tan pura, tan incandescente, que borró todo lo demás, estalló en su pecho. Fue una ola de fuego que le quemó las entrañas y le nubló la vista. Sin pensarlo, sin medir las consecuencias, empujó la puerta de la cocina y entró. El crujido de la bisagra hizo que ambos se volvieran. Adrián palideció. La máscara de furia se desvaneció de su rostro, repleceto por una expresión de pánico absoluto, de niño pillado infraganti. Sus ojos azules y siempre tan serenos, se abrieron de par en par. La boca se le quedó semiabierta. Parecía a punto de decir algo, pero solo salió un leve sonido gutural. Clara, en cambio, al ver a Valeria, hizo algo que partió el alma de la mujer aún más que la escena misma. Intentó sonreír. Fue una mueca trágica, torcida por la vergüenza y el miedo, mientras el huevo le seguía resbalando por la cara. Intentó limpiarse rápidamente con el delantal, empeorando la mancha. «Valeria, cariño, ya estás aquí», dijo, con una voz que pretendía ser normal, pero que temblaba de forma incontrolable. No era hora aún. Se nos ha caído un huevo, un accidente tonto». Valeria no la miró. No podía. Su mirada estaba clavada en Adrián, taladrándolo. Sentía la respiración entrecortada, el puño apretado a sus espaldas. El silencio era denso, pesado, solo roto por el tic-tac exageradamente alto del reloj de pared de la abuela de Clara,
una reliquia que siempre daba la hora con puntualidad suiza. Un accidente, logró decir Valeria. Su voz no era un grito, era un susurro ronco, cargado de un hielo que hizo estremecer a Adrián. ¿He visto yo un accidente, Adrián? Adrián tragó saliva, forzó una sonrisa tensa, nerviosa. Sus manos, que un momento antes habían sido el instrumento de la humillación, se frotaron una contra otra. Cariño. Dios, qué susto me has dado. Llegas tan temprano. Carraspeó. Sí, un accidente. Mamá, se le resbaló. Iba a limpiarlo. No es nada. No. Cortó Valeria, avanzando un paso. Su tacón hizo un clac seco sobre el mármol. No me mientas. Lo he visto todo. Clara rompió a llorar. Fue un sollozo silencioso, desgarrador, que la sacudió por completo. Se cubrió el rostro con las manos, manchándose de huevo. Por favor, Valeria. Por favor, no, suplicó entre lágrimas. No fue nada. Fue mi culpa. Soy tan torpe. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ver a Clara, la mujer que le había enseñado el significado de una familia de verdad, asumiendo la culpa de su propia vejación, defendiendo a su verdugo, fue demasiado. Valeria se acercó a la anciana, ignorando por completo a su marido. Con una ternura infinita, que contrastaba brutalmente con la furia que ardía en sus ojos, le tomó la cara entre sus manos, sin importarle el líquido pegajoso que le manchaba los dedos. Clara dijo, su voz suave por primera vez. Cállate, por favor. No digas eso. Nunca. ¿Me oyes? Nunca es tu culpa. Le apartó el cabello de la frente, limpiándole la yema con la yema del pulgar. El contacto fue un bálsamo para la anciana, que se dejó hacer, buscando consuelo en ese gesto. Valeria sintió la fragilidad de los huesos bajo su piel, la fina textura de sus arrugas. Esta mujer, que había perdido a su marido joven, que había trabajado limpiando casas ajenas para sacar a su hijo adelante, que había acogido a Valeria como a una hija cuando ésta no tenía a nadie, merecía todo el amor del mundo, no esta vileza. Valeria, escúchame, insistió Adrián, recuperando algo de su compostura. Su tono era ahora suplicante, pero con un deje de impaciencia. Estás sacando las cosas de contexto. Mamá ha estado muy nerviosa últimamente, olvidadiza, rompe cosas, se pone en peligro. Yo me he alterado. He tenido un día horrible en la oficina. He perdido una cuenta importante. He reaccionado mal, lo sé, pero no era mi intención. Valeria se volvió lentamente hacia él. Ya no había fuego en su mirada, solo un frío absoluto, un desprecio tan profundo que pareció reducir a Adrián a la mitad de su tamaño. ¿Perdiste una cuenta importante?, preguntó, con una calma aterradora. ¿Esa es tu excusa? ¿El estrés? ¿Los nervios de Clara? Dio otro paso hacia él, hasta estar a solo un palmo de distancia. Podía ver el sudor que perlaba su frente, el pánico en sus pupilas dilatadas. He visto tu cara, Adrián. No era la cara de un hombre alterado, era la cara de un hombre cruel. Disfrutabas humillándola. Adrián negó con vehemencia, pero no pudo sostenerle la mirada. Bajó los ojos, clavándolos en el suelo manchado de huevo. No, ¿cómo puedes decir eso? Es mi madre. Eso lo único claro en todo esto. Estalló Valeria, por primera vez alzando la voz. Fue un grito contenido, lleno de dolor. Es tu madre, la mujer que te dio la vida. ¿Y tú qué haces? Le rompes un huevo en la cabeza como si fuera una criada a la que desprecias. ¿Cuánto tiempo, Adrián? La pregunta flotó en el aire, cargada de un horror nuevo. Adrián palideció aún más, si cabía. ¿Qué quieres decir con cuánto tiempo?, balbuceó. Ha sido hoy, te lo juro, un momento de locura. Valeria miró a Clara. La anciana seguía temblando, pero ahora su mirada estaba llena de un miedo nuevo, más profundo. El miedo a que se descubriera la verdad, una verdad que ella había estado ocultando. Clara, dijo Valeria, suavizando de nuevo la voz, pero con una firmeza implacable. Mírame. Clara alzó la vista, sus ojos nadando en lágrimas. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó Valeria, cada palabra medida clara. La verdad, por favor. Clara abrió la boca, pero solo salió un quejido. Miró a su hijo con una mezcla de miedo y de un amor patético, corrupto por el maltrato. Adrián le lanzó una mirada feroz, una advertencia silenciosa. No sé, murmuró Clara, bajando la cabeza de nuevo. No pasa nada, Valeria. De verdad,
Fue solo hoy. Valeria no se lo creyó. Recordó cosas. Pequeñas cosas. Moretones que Clara atribuía a tropezones. Su repentina torpeza con la vajilla buena. Su reticencia en los últimos meses a estar a solas con Adrián. Las veces que se ponía nerviosa cuando él llegaba a casa antes de lo previsto. Como un puzzle cuyas piezas nunca había unido, la imagen completa comenzó a formarse en su mente, y era monstruosa. Mientes, dijo Valeria, sin acritud hacia Clara, solo con una tristeza infinita. Y lo haces para protegerlo. A él. Señaló a Adrián con un movimiento de cabeza. ¿Qué te ha hecho, Clara? ¿Qué más te ha hecho? Adrián estalló. La fachada se derrumbó por completo. Basta ya, rugió, golpeando la encimera de mármol con la palma de la mano. El estallido hizo que Clara diera un respingo. Basta de este interrogatorio. Esta es mi casa. Esa es mi madre. Y tú no vas a venir aquí a darme lecciones. Sin mí, esta empresa se hundiría en 6 meses. Yo la sostengo. Yo tomo las decisiones importantes mientras tú juegas a ser la filántropa. Valeria lo escuchó, y por primera vez, vio al hombre real, no al marido amable, al gestor eficiente. Vio la envidia, el resentimiento, la pequeñez de un hombre que vivía a la sombra de su éxito y que descargaba su frustración en el ser más vulnerable a su alcance. Y supo, con una certeza absoluta, que estaba ante un extraño, un enemigo. No, dijo ella, con una voz ahora serena, fría como el acero, esta no es tu casa, es la mía. Cada ladrillo, cada baldosa la pagué con mi trabajo, con mi sangre. Y la empresa, esbozó una sonrisa amarga. La empresa no se hundiría. Tú solo administras lo que yo construí. Eres un empleado, Adrián. Un empleado bien pagado al que le he dado demasiada confianza. Las palabras fueron como cuchillos. Adrián retrocedió como si lo hubieran abofeteado. El insulto a su orgullo fue más doloroso que cualquier acusación de maltrato. ¿Cómo te atreves?, susurró con odio. Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Por mí? La risa de Valeria fue corta y seca. ¿Crees que esto es por mí? Esto, señaló a Clara, que observaba la escena con horror. Esto es por lo que eres en el fondo, un cobarde, un miserable. Y te equivocas si crees que voy a permitir que esto quede entre estas 4 paredes. Adrián se quedó quieto. El miedo regresó a sus ojos, pero ahora era un miedo diferente. El miedo a perderlo todo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, con la voz quebrada. Valeria no respondió de inmediato. Se acercó al teléfono fijo que colgaba en la pared, junto a la nevera, un aparato anticuado, que Clara insistía en tener. Tomó el auricular. El sonido del tono de llamada llenó la cocina, agudo, ominoso. Voy a llamar a la policía, dijo, marcando el número con un dedo firme. Y luego voy a llamar a mi abogado. Vas a perder todo, Adrián. El acceso a mis cuentas, tu puesto en la empresa, esta casa, y vas a enfrentarte a cargos por maltrato de ancianos. Clara gritó. No, Valeria, por favor. No llames a la policía. Es mi hijo. Adrián se abalanzó hacia el teléfono. Cuelga eso. Estás loca. Pero Valeria era más rápida. Ya había terminado de marcar. Sí, buenas tardes. Necesito denunciar un caso de maltrato doméstico. La conversación que siguió fue surreal. Valeria, con una voz clara y firme, dio la dirección mientras miraba fijamente a su marido, que se había desplomado contra la encimera derrotado. Clara lloraba en silencio, hundida en una silla, limpiándose inconscientemente la cara con un trapo que ya estaba sucio de huevo. Cuando colgó, el silencio fue aún más pesado. Adrián la miró con un odio puro. Has destruido tu vida, Valeria. Y la de ella, dijo, señalando a su madre. ¿Qué va a ser de ella sin mí? Sin este nivel de vida. Ella se quedará conmigo, respondió Valeria sin dudar. Siempre tendrá un hogar. Tú, en cambio, tienes media hora para recoger tus cosas esenciales e irte de esta casa antes de que llegue la policía. Si no lo haces, les daré permiso para que te detengan aquí mismo. Adrián comprendió que había perdido. Su rostro se descompuso en una mueca de rabia e impotencia. Sin decir una palabra, giró sobre sus talones y salió de la cocina, sus pasos resonando con furia en el salón antes de subir la escalera de madera hacia los dormitorios. Valeria se dejó caer junto a Clara. La abrazó con fuerza, sintiendo cómo el cuerpo de la anciana se estremecía contra el suyo. Lo siento, Clara. Lo siento mucho, murmuró en su oído. Lo siento por no haberlo visto antes, por no haber estado aquí para protegerte. Clara se aferró a ella como a un salvavidas. Él no siempre fue así,
Valeria, susurró, entre sollozos. Era un niño tan bueno. Después de que su padre murió, algo se rompió en él. La ambición, el dinero, lo cambiaron. El dinero no cambia a la gente, Clara, dijo Valeria, acariciándole el cabello. Solo saca a la luz lo que ya llevan dentro. Permanecieron abrazadas un largo rato, en el suelo de la cocina, rodeadas por los restos del huevo roto y los pedazos de su vida familiar. El reloj de la abuela siguió marcando el paso, indiferente. Valeria sentía una paz extraña, dolorosa, pero firme. Había tomado una decisión, había elegido, y en ese momento, supo que nada volvería a ser igual. Minutos después, se oyeron pasos bajando la escalera. Adrián apareció en la puerta de la cocina, con una maleta pequeña. Iba pálido, pero había recuperado algo de su compostura. Una compostura vacía, fría. Esto no se queda así, Valeria dijo con una voz plana. Vas a arrepentirte de lo que has hecho hoy. Ella no respondió, solo lo miró, con desprecio. Él se volvió hacia su madre. Clara lo miró con ojos suplicantes, esperando quizá una disculpa, un atisbo de arrepentimiento. Adrián, hijo, murmuró. Pero él no dijo nada. Su mirada se posó en ella, y no había amor ni pena, solo un fastidio profundo, como si ella fuera un estorbo que había causado su ruina. Giró sobre sus talones y salió por la puerta principal. Oyeron el motor de su Mercedes arrancar y alejarse a toda velocidad por el camino de adoquines. La tensión pareció evaporarse de la cocina, dejando un vacío enorme, un silencio cargado de ecos. Valeria ayudó a Clara a levantarse. Vamos a limpiarte, dijo con suavidad. Un baño caliente. Y luego, té, mucho té. La llevó hacia el baño principal, sosteniéndola del brazo. Mientras llenaba la bañera con agua caliente y añadía sales aromáticas, las favoritas de Clara, la anciana se sentó en el borde, callada, observando el vapor que se elevaba. Él tiene algo, dijo de repente Clara con una voz tan baja que Valeria casi no la oyó. Valeria se volvió. ¿Qué dices, cariño? Clara la miró, y sus ojos ya no estaban velados por el miedo, sino por una lucidez trágica antigua. Adrián, tiene algo tuyo. Hizo una pausa tragando saliva. Hace unas semanas entré en su estudio a limpiar. Él no estaba. Siempre me tiene prohibido entrar. Pero ese día el polvo era mucho. Sobre la mesa había una carpeta, abierta. Valeria se acercó, el corazón empezando a latir con fuerza otra vez. ¿Qué más podía haber? ¿Qué carpeta, Clara? Era de la empresa. Montenegro Holdings. Tenía un sello rojo que ponía «Confidencial». Y dentro, Clara cerró los ojos como si le costara recordar. Había fotocopias de documentos, contratos, y unos papeles de un banco. De esos que son en el extranjero, Suiza. Valeria sintió un nuevo escalofrío. Ella no tenía cuentas en Suiza, y los contratos confidenciales de Montenegro Holdings nunca salían de su oficina personal bajo ningún concepto. ¿Y qué más?, preguntó, arrodillándose frente a Clara, tomándole las manos. ¿Viste algo más? Clara asintió lentamente, y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, limpiando el último rastro de la yema del huevo. Sí. Había una lista, con nombres, y números, muchos números, y en la parte de arriba. Hizo una pausa, y su siguiente susurro fue como un golpe en el estómago para Valeria. En la parte de arriba ponía, Proyecto Espejismo, y debajo en letras más pequeñas, Transferencia total de activos. Valeria se quedó sin aliento. Proyecto Espejismo, transferencia total de activos. Las palabras resonaron en su mente como campanadas fúnebres. No era solo maltrato, no era solo un arrebato de crueldad, era una traición calculada, fría, a una escala que no podía ni imaginar. Miró a Clara, a sus ojos llenos de un dolor que ahora comprendía que iba mucho más allá del huevo roto en su cabeza. Y supo, con una certeza que le heló el alma, que la pesadilla no acababa de empezar, que la humillación a Clara era solo la punta del iceberg de algo mucho más oscuro, más profundo y más peligroso. Algo que su esposo, el hombre al que había confiado su vida y su fortuna, había estado urdiendo en la sombra. El vapor del baño caliente se enroscaba en espirales fantasmas, empañando el espejo hasta borrar cualquier reflejo claro. Era como si la realidad misma, la que Valeria había dado por sentada durante una década, se estuviera disolviendo en esa bruma húmeda y perfumada.
Las palabras de Clara flotaban en el aire, más pesadas que el plomo, más cortantes que cristales rotos. Proyecto espejismo. Transferencia total de activos. Valeria no se movió. Seguía arrodillada en las losas frías del baño, agarrando las manos de Clara, que ahora temblaban con una nueva vibración, la del miedo a lo desconocido, a la traición de magnitudes inconcebibles. El sonido del agua corriendo en la bañera era el único ruido, un murmullo ajeno al terremoto interno que sacudía a ambas mujeres. Clara, logró decir Valeria, y su voz sonó ronca, extraña en sus propios oídos. ¿Estás segura? ¿Has leído bien? Transferencia total de activos. Clara asintió con lentitud, sus ojos vidriosos fijos en un punto lejano, como si estuviera reviviendo la escena en su mente. Sí, cariño. Lo leí varias veces. No lo entendía bien. Tú sabes que de números y negocios, pero esas palabras, total de activos, me sonaron mal, muy mal. Y el nombre, espejismo, como algo que no es real, ¿no? Su mirada se volvió hacia Valeria, suplicando comprensión. Me dio miedo. Cerré la carpeta y me fui de la habitación. Él nunca supo que estuve allí. Valeria apretó sus manos. La imagen de Adrián, no el monstruo de minutos atrás, sino el Adrián de siempre, el de la sonrisa fácil, las manos cálidas en las cenas, los consejos financieros que parecían siempre acertados, se desdibujaba, se resquebrajaba, revelando una silueta siniestra y completamente desconocida. No era solo un maltratador, era un ladrón, un usurpador que había estado planeando, metódicamente, vaciarla. El timbre de la puerta principal sonó, estridente, cortando como un cuchillo la tensión del baño. Era la policía. Clara se estremeció, agarrando con fuerza a Valeria. No, por favor, no los dejes entrar, suplicó, el pánico regresando a sus ojos. Tienen que entrar, Clara, dijo Valeria, con una firmeza que no sentía. Lo de hoy queda registrado, es la única manera de empezar a protegernos. Pero no dirás nada del proyecto espejismo, ¿entiendes? Nada, aún no. Ayudó a la anciana a entrar en la bañera, envolviéndola en el agua caliente como si pudiera lavar no solo la suciedad del huevo, sino la del alma. Le prometió que estaría de vuelta en 5 minutos. Al cerrar la puerta del baño, Valeria se apoyó contra el marco, respirando hondo. El contraste entre la calidez del baño y el frío corredor de mármol era brutal. Se miró las manos, aún tenían restos secos y pegajosos de la yema del huevo. Se las limpió con violencia contra su jersey de cachemira, manchando la lana costosa. Le daba igual. Todos sus símbolos de estatus, de éxito, le parecían de repente grotescos, parte de la trampa. Al abrir la puerta principal, se encontró con 2 agentes de policía, un hombre y una mujer, con rostros serios pero no impacientes. La agente, de unos 40 años y mirada perspicaz, fue la que habló. Buenas tardes, somos del grupo de familia. Recibimos una llamada por una situación de maltrato. Pasen, por favor, dijo Valeria abriendo la puerta de par en par. Su voz sonaba calmada, pero su cuerpo era un manojo de nervios. Ha sido mi marido, contra su madre. Los condujo al salón, no a la cocina. No quería que vieran el huevo en el suelo. Aún no. Necesitaba controlar la narrativa. Mientras caminaban, su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. ¿Podría Adrián estar actuando ya? ¿Habría intentado acceder a las cuentas? ¿Habría alertado a sus cómplices? ¿Podría contarnos qué sucedió?, preguntó el agente masculino, sacando una libreta. Valeria narró los hechos con una precisión clínica. Omitió sus propias emociones. Se centró en las acciones, la llegada temprana, los gritos oídos, la escena en la cocina, el huevo estrellado contra la cabeza de Clara. Al describirlo, volvió a sentir la misma ira helada, pero la contuvo. No podía perder los estribos. Necesitaba parecer lúcida, creíble. ¿La señora Clara es? ¿Dónde está? Necesitaríamos hablar con ella, dijo la agente. Está en el baño limpiándose. Está muy afectada, como es comprensible. ¿Podría ser en unos minutos? Por supuesto. ¿Y su marido? Se fue hace unos 20 minutos. Le dije que se fuera antes de que llegaran ustedes. Tomó una maleta. Los agentes se miraron. La agente anotó algo. ¿A dónde podría haber ido? No lo sé, respondió Valeria, y era la verdad. Tiene un apartamento en la ciudad, pero no creo que vaya allí. Quizá a un hotel. Mientras hablaba, su mirada se desvió hacia el estudio de Adrián.
La puerta, siempre cerrada, ahora parecía emanar una oscuridad palpable. La carpeta, los documentos, Suiza. Señora Montenegro, dijo la agente, siguiendo su mirada. Entendemos que esto es muy duro. Vamos a esperar a que la señora Clara esté preparada. Mientras tanto, necesita que revisemos la casa, o que contactemos con algún familiar o amigo. No, respondió Valeria quizá con demasiada rapidez. No, estoy bien, solo necesito un momento. ¿Puedo ofrecerles algo de beber? Café, tal vez. Era un gesto automático, de anfitriona, pero sonó hueco. Los policías declinaron con educación. Valeria aprovechó el silencio incómodo. Disculpen, solo un segundo. Voy a ver cómo está Clara. Se levantó y caminó hacia el baño, sintiendo las miradas de los agentes en su espalda. Al entrar, encontró a Clara aún en la bañera, con los ojos cerrados, pero no relajada. Su cuerpo estaba rígido. Clara, susurró Valeria, arrodillándose de nuevo, la policía está aquí. Tienen que hablar contigo. Es importante. Vas a contar lo que pasó con el huevo. Solo eso. Nada de la carpeta. De acuerdo. Clara abrió los ojos. Asintió, asustada. Tengo miedo, Valeria. ¿Y si él? Yo estoy aquí. No te va a pasar nada, la interrumpió Valeria, con una convicción que intentaba transmitirse a sí misma. Ahora, vamos a vestirte. Algo cómodo. La ayudó a salir de la bañera, la secó con una toalla suave y la vistió con un cómodo jersey y unos pantalones de lana. Mientras lo hacía, notó algo que no había visto antes, un pequeño moretón, amarillento, en la parte interna del brazo de Clara. No era reciente. Le llevó la mano, examinándolo. Clara, esto... La anciana bajó la vista, avergonzada. Hace unas semanas, él me agarró muy fuerte cuando le dije que no quería firmar unos papeles. Valeria sintió que el suelo se abría de nuevo. ¿Papeles? ¿Qué papeles? No lo sé. Dijo que era para una donación, para ayudar a una fundación, que era cosa tuya, pero que necesitaba mi firma por ser familia. Me pareció raro, pero él insistió tanto, al final firmé. Me dijo que no te lo mencionara, que era una sorpresa. Valeria cerró los ojos. Cada palabra de Clara era otro clavo en el ataúd de su matrimonio, otra pieza del rompecabezas siniestro. Había utilizado Adrián la identidad de su madre, su firma, para algo, para acceder a cuentas, para crear sociedades pantalla. El proyecto espejismo tomaba una forma más tangible, más aterradora. Salió del baño sosteniendo del brazo a Clara, que caminaba con la cabeza gacha. La presentó a los agentes. La declaración de Clara fue desgarradora. Entre sollozos y pausas interminables, confirmó la versión de Valeria. Su vergüenza era palpable, su dolor, desgarrador. Los agentes, especialmente la mujer, mostraron una empatía profesional que calmó un poco los ánimos. Tomaron fotos del moretón en su brazo y de la cocina, donde los restos del huevo eran una prueba elocuente de la humillación. Mientras Clara hablaba, Valeria no podía dejar de mirar la puerta del estudio. Era como un imán. Cada minuto que pasaba, la certeza de que allí dentro estaba la clave de todo, se hacía más insoportable. Finalmente los agentes se levantaron. Tenemos suficiente para iniciar el procedimiento. Se emitirá una orden de alejamiento inmediata contra su marido. No podrá acercarse a esta vivienda ni a la señora Clara. Le recomendamos que cambie las cerraduras, dijo la agente entregándole a Valeria una copia del parte, y que contacte con un abogado. Ya lo he hecho, mintió Valeria. Lo haría en cuanto se fueran. Una vez que la puerta se cerró tras los policías, un silencio pesado, cargado de ominosos presagios, llenó la casa. Clara se desplomó en el sofá, agotada, y se quedó dormida casi al instante, un sueño intranquilo surcado por pesadillas. Valeria no perdió un segundo. Se dirigió directamente al estudio de Adrián. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Él nunca había permitido que hubiera una llave. Siempre decía que en una familia no debía haber secretos. La ironía le provocó una arcada. Al abrir la puerta, el aroma a cuero y madera noble, que siempre le había parecido acogedor, ahora le resultó opresivo. La habitación era impecable. La mesa de roble macizo ordenada. Los libros de contabilidad alineados perfectamente. Todo hablaba de un control meticuloso, demasiado meticuloso. Empezó por los cajones de la mesa. Facturas, estados de cuentas conjuntas, todo en orden, demasiado en orden, nada que llamara la atención.
Pero Valeria no era una novata. Había construido un imperio porque sabía buscar donde otros no miraban. Se arrodilló y revisó la parte inferior de los cajones. Nada. Examinó los estantes de los libros, buscando volúmenes falsos o cajas secretas. Nada. La frustración comenzaba a apoderarse de ella cuando su mirada se posó en la papelera. Era una papelera de diseño, de acero inoxidable. En su interior, solo unos cuantos papeles triturados, papel picado. Con manos temblorosas, vació el contenido sobre la alfombra persa, se arrodilló y empezó a juntar los fragmentos, como un arqueólogo desenterrando un tesoro maldito. Tardó casi media hora, con la paciencia de la desesperación. Poco a poco, las tiras de papel fueron formando palabras, frases. No era la carpeta del proyecto espejismo, era algo distinto. Era una hoja de un bloc de notas, con la caligrafía pulcra de Adrián, un listado de números de cuenta, y nombres de bancos, códigos SWIFT, y en la parte superior, una anotación que le hizo detener la respiración. Códigos de verificación para AVE Montenegro, necesario para la firma conjunta de la transferencia final. Eliminar después de uso. Eliminar después de uso. Pero no lo había hecho del todo. La había picado, pero no la había destruido por completo. Valeria juntó otro grupo de fragmentos. Era un correo electrónico impreso. Solo pudo reconstruir unas pocas líneas, confirmado el desvío de los fondos de la cuenta Puente A. El poder notarial de la madre es crucial para el último paso. Una vez completado el espejismo, ella no tendrá nada. Ella no tendrá nada. Las palabras le quemaron los ojos. Ella, esa era ella, Valeria. Adrián no solo planeaba robarla, planeaba arruinarla por completo, dejarla en la indigencia, y había utilizado a su propia madre. Había obtenido un poder notarial con engaños para facilitar el robo. Se levantó, tambaleándose. Las piernas no le respondían. Se apoyó contra la mesa, mirando los pedazos de papel esparcidos por la alfombra. Era la prueba, frágil, reconstruida, pero era la prueba. De repente el teléfono móvil de Adrián, que siempre dejaba cargando en su mesita de noche, comenzó a vibrar con un zumbido sordo. Valeria salió del estudio y lo tomó. La pantalla mostraba un nombre, Abogado Castillo. No contestó, dejó que cayera el buzón de voz. Un minuto después, llegó un mensaje de texto del mismo número. Con el corazón en un puño, Valeria lo abrió. El mensaje era corto, conciso, y le heló la sangre más que cualquier grito, más que cualquier escena de violencia. Adrián, la movida de hoy con tu madre complica las cosas, pero acelera el plan. He activado la fase 2 del espejismo. Las transferencias comenzarán en 12 horas. Asegúrate de que tu esposa no sospecha nada. Y tranquilo, lo de la anciana es un daño colateral asumible. Nos vemos en Ginebra. Valeria dejó caer el teléfono como si le hubiera quemado la mano. Daño colateral asumible. Clara, su Clara, era solo un daño colateral en su plan. Miró hacia el salón, donde la anciana dormía un sueño agitado. Luego miró los papeles picados en el estudio, y supo que ya no estaba en una guerra matrimonial. Estaba en una guerra por su vida, por su legado, por la mujer a la que amaba como a una madre. La tensión en la casa era ahora tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El enemigo no estaba fuera, había estado viviendo con ella, durmiendo a su lado, y ahora se movía en la sombra, con un plan meticuloso para destruirla, y solo tenía 12 horas para evitarlo. El zumbido del teléfono al caer al suelo fue el sonido más obsceno que Valeria había escuchado en su vida. Daño colateral asumible. Las palabras le resonaban en el cráneo, cada sílaba un martillazo en la misma herida que había abierto el huevo roto. No era rabia lo que sentía ahora. Era algo más profundo, más visceral, un frío que le helaba los huesos, una comprensión tan brutal que le arrancaba el aire de los pulmones. Clara no era solo una víctima de su crueldad, era un peón, desechable. Su mirada, nublada por un horror nuevo, se desplazó del teléfono en el suelo a la frágil silueta de la anciana dormida en el sofá. La respiración de Clara era entrecortada, un pequeño silbido de angustia incluso en sueños, un moretón en el brazo, el huevo secándose en su cabello que Valeria no había tenido tiempo de lavar del todo. Eran las marcas de un cálculo, no de un arrebato. La calma con la que había hablado con la policía, la determinación de buscar pruebas, se desvaneció. Fue como si un dique se rompiera dentro de ella. Una oleada de náusea subió por su garganta. Se llevó la mano a la boca y corrió al baño más cercano,
vomitando con violencia la nada de su estómago vacío. Las arcadas sacudieron su cuerpo, dejándola temblorosa y sudorosa, agarrada al borde del inodoro. Cuando pudo levantarse, se miró al espejo. La mujer que la devolvía era una extraña, pálida, con los ojos inyectados en sangre, el rímel corrido por lágrimas que no recordaba haber derramado. El jersey de cachemira, símbolo de su éxito, estaba manchado de vómito y de los restos del huevo de Clara. Se lo arrancó con un movimiento brusco, sintiendo la lana raspar su piel. Lo tiró al suelo como si estuviera contaminado. No podía perder el control. No ahora. 12 horas. El mensaje flotaba en su mente como una sentencia de muerte. 12 horas para evitar que Adrián la dejara en la ruina. ¿Pero cómo? Llamando a su banco, Adrián tenía todos los códigos, todas las claves. Era su administrador. Él era el sistema. Salió del baño, envuelta solo en su enagua, y se dirigió al salón. Se arrodilló frente al sofá donde dormía Clara. La observó. La piel de la anciana, surcada de arrugas que contaban historias de sacrificio, parecía de papel translúcido. Le tomó una mano, fría, y la acarició. El contacto despertó a Clara de inmediato. Sus ojos se abrieron, llenos de un miedo instantáneo. «¿Valeria? ¿Qué pasa? ¿Ha vuelto?», susurró, incorporándose con dificultad. «No, cariño, no», dijo Valeria, y su voz sonó quebrada, vulnerable. «No ha vuelto, pero», respiró hondo, buscando fuerzas que no tenía. «Tengo que contarte algo, algo muy grave». Le mostró el teléfono de Adrián con el mensaje abierto. Clara se puso las gafas que tenía en el bolsillo del jersey. Mientras leía, Valeria vio cómo el poco color que le quedaba en el rostro se desvanecía. Sus labios comenzaron a temblar, y cuando alzó la vista, sus ojos estaban llenos de un dolor tan absoluto que Valeria sintió que se le partía el alma en dos. «Daño colateral», repitió Clara, como si las palabras no tuvieran sentido. «¿Eso soy yo, su madre?». Un sollozo seco, desgarrador, escapó de su garganta. No fueron lágrimas de víctima esta vez. Fueron lágrimas de una madre cuyo hijo la había aniquilado como ser humano, reduciéndola a un término de un plan frío. «Él no es mi hijo», dijo Clara, con una voz que no era más que un susurro ronco. «El niño que crié, el niño que dormía abrazado a mí cuando su padre murió, ese niño se murió hace mucho tiempo. Esto es un monstruo que se viste con su piel». Valeria se abrazó a ella. Ya no había consuelo que dar, solo el frío consuelo de compartir la misma verdad devastadora. Se mecieron juntas en silencio, en el salón inmenso que de repente se sentía como una cárcel lujosa. «Él tiene un poder notarial que firmaste», dijo Valeria al cabo de un rato, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Con eso puede mover mi dinero, todo mi dinero». Clara se separó, horrorizada. «Pero yo no sabía. Me dijo que era para una fundación, para ayudarte». «Lo sé, Clara, lo sé, no es tu culpa». Valeria se levantó, la determinación regresando a sus ojos, ahora endurecidos por el dolor. «Pero tenemos que pararle, ya». «¿Cómo? ¿Llamando a la policía otra vez?». «No», negó Valeria con la cabeza. «Esto va más allá de la policía. Esto es financiero, es su territorio. Sabe cómo moverse en las sombras. Necesito entrar en su ordenador, encontrar el proyecto espejismo». Volvió al estudio. Esta vez, no buscó en papeles. Se sentó frente al imponente iMac de Adrián. La pantalla estaba en negro. Lo tocó, pidió la contraseña. ¿Qué usaría? Probó su nombre, su fecha de nacimiento, el nombre de la empresa. Nada funcionaba. Cada intento fallido era un latigazo de desesperación. El tiempo corría en su contra. «¿Qué haces, hija?», preguntó Clara desde la puerta, observándola con preocupación. «No lo sé», admitió Valeria, enterrando el rostro en las manos. «No lo sé, él lo ha pensado todo». Clara se acercó lentamente, miró la pantalla, luego miró a su alrededor. Su mirada se posó en una pequeña fotografía enmarcada en la estantería. Era una foto antigua, en blanco y negro, de ella misma, joven, con Adrián de niño en brazos. Estaban sonriendo frente a una casa humilde, la casa donde Clara lo había criado limpiando escaleras ajenas. Siempre fue nostálgico. «De una manera torcida», murmuró Clara, como hablando para sí misma. A veces cuando creía que no lo veía, se quedaba mirando esta foto. Decía que esos eran los únicos días en los que fue realmente feliz. Valeria siguió su mirada. La casa de la foto era la dirección de su infancia.
Una dirección que Adrián odiaba, de la que siempre renegaba. ¿La usaría como contraseña? Era un pensamiento desesperado. Tecleó la dirección, con la ortografía exacta, tal como Clara se la dictó. Callejón del Pino, 4, sin espacios. La pantalla parpadeó y, con un suave zumbido, el escritorio se desplegó ante ella. Un alivio abrumador, seguido de un terror aún mayor, la inundó. Allí estaba, en el centro del escritorio, una carpeta con un nombre que le quitó el aliento: espejismo. Con el corazón latiéndole en la garganta, hizo doble clic. Dentro, había docenas de archivos, diagramas de flujo, contratos, extractos bancarios, pero uno destacaba por su nombre: CH, C, T, L, I, S, T, / F, I, N, A, L, P, D, F. Lo abrió. Era una lista meticulosa, un cronograma de la destrucción de su vida. Fase 1. Obtención poder notarial Clara Montenegro completado. Fase 2. Creación cuentas espejo en Suiza y Caimán completado. Fase 3. Transferencia progresiva de activos de V. Montenegro a cuentas espejo, en curso 85% OPER. Fase 4. Transferencia final y cierre de cuentas origen programado, 9 de la mañana GMT. Fase 5. Salida del país. Nuevas identidades preparado. Valeria no podía creer lo que veía. Adrián no solo la estaba robando, estaba borrando su existencia financiera. Y lo más aterrador, estaba un 85% completo. Llevaba meses, quizá años, haciendo transferencias pequeñas, imperceptibles, para no levantar sospechas. «Dios mío», susurró, desplazándose hacia abajo. Y entonces lo vio. La última línea del checklist. Nota: en caso de alerta o descubrimiento prematuro, activar protocolo quemar naves. Transferencia total inmediata. Fondos a cuenta de emergencia Castillo. Eliminar todo rastro. Desaparecer. Protocolo quemar naves. El mensaje de su abogado complica las cosas pero acelera el plan. Su confrontación de hoy, lejos de detenerlo, había puesto en marcha la aniquilación total. De repente, una notificación emergió en la esquina superior de la pantalla. Era un mensaje encriptado de una aplicación que no reconoció. Solo se veía el principio. Castillo. La transferencia de la cuenta Puente de Ginebra se ha completado. Esperando tu confirmación para la siguiente. Estaba sucediendo. Ahora. No en 12 horas. El protocolo quemar naves estaba en marcha. «No», gritó Valeria, golpeando la mesa con el puño. Clara se acercó, aterrada. «¿Qué ocurre?» «Está vaciando todo ahora». En este momento. Agarró su propio teléfono con manos tan temblorosas que casi lo dejó caer. Marcó el número de su banquero personal, James McAllister, en Londres. Era de madrugada allí, pero no le importó. «Contesta, maldita sea», suplicaba mientras sonaba el teléfono. Finalmente, una voz soñolienta respondió al otro lado. «James, soy Valeria Montenegro», dijo, intentando mantener la calma. «Hay actividad fraudulenta en mis cuentas. Bloquéelas todas. Ahora». Hubo un silencio incómodo al otro lado. «Valeria, lo siento, pero no puedo hacer eso». «¿Qué? Claro que puedes. Es mi dinero». «No, no exactamente». La voz de James sonó incómoda, casi avergonzada. «Hace 3 meses, usted firmó una transferencia de poderes. Adrián Montenegro tiene control total y exclusivo sobre todos sus activos. Él es el único autorizado para dar esas órdenes». El mundo se detuvo para Valeria. 3 meses, una transferencia de poderes. Ella no había firmado nada semejante. «Es falso. Yo no firmé eso». La firma fue verificada por nuestro departamento legal, Valeria. Y hay un vídeo de la firma. Usted en esta oficina con Adrián. Ese vídeo está trucado. «James, por favor, escúchame. Me está robando». «Lo siento, Valeria», dijo la voz, ahora fría y distante. «Mis hens están atadas. Debo colgar». La llamada se cortó. Valeria dejó caer el teléfono. Se quedó mirando la pantalla del ordenador, donde el mensaje de Castillo seguía brillando, burlándose de ella. Adrián no solo había planeado el robo, había tendido una trampa perfecta, falsificando su firma, creando una evidencia tan sólida que ni su propio banquero la creía. Estaba completamente sola, aislada, la mujer más rica de la ciudad, y en cuestión de horas, no tendría nada,
Nada excepto. Su mirada se encontró con la de Clara. La anciana, pálida y temblorosa, había entendido todo. En sus ojos no había miedo ahora. Había una furia antigua, maternal, la furia de una leona, cuya cría ha sido corrompida más allá de la redención. Él ha firmado su sentencia, dijo Clara, con una voz que Valeria nunca le había oído. Era grave, llena de una amarga certeza, pero no la tuya. Caminó hasta la estantería y cogió la foto en blanco y negro de su infancia. La abrió por detrás. De un compartimento oculto en el marco, sacó una pequeña llave antigua, oxidada. Esta llave, dijo, colocándola en la mano de Valeria, es de una caja de seguridad, en el Banco Provincial, a mi nombre. Allí guardé todo lo que ahorré limpiando casas, todo lo que me dejó mi marido. No es nada comparado con lo tuyo, pero es algo. Es real. Y él no lo sabe. Nadie lo sabe. Valeria miró la llave, luego miró a Clara. En medio de la ruina, de la traición más absoluta, esta mujer, su familia de verdad, le estaba tendiendo un salvavidas. Y hay algo más, añadió Clara, sus dedos fríos agarrando la mano de Valeria. En esa caja, guardé las cartas. Las cartas que su padre le escribió a Adrián antes de morir. Cartas que él nunca quiso leer. Quizá ahí esté la explicación de tanta maldad. O quizá no. Pero es lo único real que nos queda. Fuera, la noche era negra. Dentro, el ordenador de Adrián seguía ejecutando el programa que destruiría la vida de Valeria. Pero de pie, en el estudio iluminado por la fría luz de la pantalla, las dos mujeres se aferraban a una llave oxidada y a un puñado de cartas viejas. Era poco, era casi nada. Pero era suyo. Y era real. La llave oxidada pesaba en la mano de Valeria como un trozo de plomo vivo. Era un contraste brutal contra la frialdad lógica que emanaba de la pantalla del ordenador, donde el protocolo quemar naves seguía su curso imparable. Esa pequeña pieza de metal, guardada por Clara durante décadas, era un ancla a un mundo tangible, a un sudor y un esfuerzo reales, no a los espejismos digitales que Adrián estaba tejiendo para su ruina. ¿Una caja de seguridad?, logró articular Valeria, su voz aún temblorosa por la llamada fallida a su banquero. Sí, confirmó Clara, con una firmeza renovada. El miedo en sus ojos había sido reemplazado por una determinación férrea. Mi pequeño secreto. Lo que ahorré limpiando suciedad ajena, para que mi hijo tuviera una educación, para que nunca le faltara nada. Una lágrima solitaria surcó su mejilla, pero la enjugó con un gesto brusco. La ironía es abrumadora. Valeria miró la llave, luego miró el reloj en la pantalla del ordenador. Las 4:17 de la mañana, el Banco Provincial abría a las 8:30, 4 horas. 4 horas durante las cuales Adrián podría completar su plan. Pero el banco de Clara no era el suyo. No estaba bajo el control de Adrián. Era un territorio seguro. No podemos esperar, dijo Valeria, levantándose. La fatiga y el dolor se evaporaron, sustituidos por una urgencia electrizante. Tenemos que ir ahora. Despertar al director si es necesario. ¿Y qué vamos a encontrar allí, hija? Unos miles de euros. No es suficiente para... No es por el dinero, Clara, la interrumpió Valeria, agarrándola de los hombros. Es por las cartas. Dijiste que ahí estaba la explicación. Necesitamos entender por qué. Y necesitamos algo, cualquier cosa, que podamos usar contra él. Algo que no esté en un ordenador, que no pueda ser borrado. Clara asintió, comprendiendo. Era una búsqueda de munición en el pasado, la única trinchera a la que Adrián no podía llegar. Se vistieron con ropa sencilla, dejando atrás los restos de lujo y violencia en la casa. Al salir por la puerta principal, el aire frío de la madrugada les golpeó el rostro. La urbanización estaba en un silencio absoluto. Las mansiones parecían tumbas iluminadas. Al subir al Aston Martin, Valeria sintió que el coche, otrora un símbolo de su éxito, era ahora una herramienta de fuga. Condujo hacia el centro de la ciudad, hacia el viejo Banco Provincial, un edificio de piedra que parecía anclado en otra época. Mientras manejaba por las calles desiertas, Clara rompió el silencio. Su padre Manuel era un hombre bueno, un electricista. Murió en un accidente en una obra cuando Adrián tenía 12 años. Su voz era un hilo de nostalgia y dolor. Adrián lo adoraba. La muerte de Manuel lo partió por la mitad. Se volvió callado, amargado. Empezó a obsesionarse con el dinero,
con salir de la pobreza. Decía que no quería acabar como su padre, un don nadie que murió por un cable pelado. Valeria escuchaba, cada palabra pintando un retrato más claro del niño que se convirtió en el monstruo, la semilla del resentimiento. Llegaron al banco. Las puertas de cristal estaban cerradas con llave. Valeria no dudó, buscó en su teléfono el número del director, un hombre llamado Don Ricardo, al que había conocido en una cena benéfica. Lo llamó. «Don Ricardo, le ruego me disculpe la hora. Es Valeria Montenegro. Necesito acceder urgentemente a una caja de seguridad a nombre de Clara Montenegro. Es un asunto familiar de vida o muerte». La voz al otro lado, sorprendida pero educada, accedió tras un momento de vacilación. 10 minutos después, un guardia de seguridad les abría la puerta y las conducía a la cámara acorazada. La caja de seguridad de Clara era pequeña, una de las más modestas del lugar. Cuando la abrieron con la llave oxidada, reveló su contenido: unos fajos de billetes antiguos, unas joyas de escaso valor y una caja de cartón desgastada, atada con una cinta. Clara tomó la caja con manos reverentes. «Las cartas», susurró. Se sentaron en una pequeña sala anexa. Clara desató la cinta con dedos temblorosos. Dentro había una docena de cartas, el papel amarillento por el tiempo. La letra era firme, masculina. Manuel se las escribió para cuando Adrián fuera mayor. Para aconsejarle sobre la vida, el amor, el carácter. Murió antes de poder dárselas. Yo nunca se las di. Me daba miedo. Eran todo lo que me quedaba de él. Valeria tomó una de las cartas. La abrió. La fecha era de apenas un mes antes de la muerte de Manuel. «Querido Adrián, si estás leyendo esto, es que soy lo suficientemente hombre como para admitir que quizá no esté para verte crecer. La vida es así, hijo. Frágil. Hoy quiero hablarte de algo importante: la ambición. Está bien querer mejorar, tener sueños, pero cuidado, hijo mío. He visto cómo te molesta la pobreza, cómo miras con envidia a los niños ricos. La ambición, cuando se alimenta de rabia y de envidia, se convierte en una garra que te vacía por dentro. Te vuelve cruel, te hace olvidar de dónde vienes, y lo que es peor, quién te QIRR. Nunca olvides que la riqueza más grande no está en los bolsillos, sino en el corazón de las personas que te rodean, en el amor de tu madre, que daría su vida por ti. Eso, Adrián, es lo único real. Lo demás es HUM. Cuida de tu madre. Sé el hombre que yo no podré ser para ella. Con todo mi amor, tu padre. Valeria terminó de leer con un nudo en la garganta. La carta era profética. Manuel había visto la grieta en el alma de su hijo y había intentado desde la tumba repararla. «Todas son así», dijo Clara, con lágrimas silenciosas cayendo sobre las páginas. Advertencias, plegarias. Él nunca las leyó. Si lo hubiera hecho, habría sido distinto. «No lo sabemos», respondió Valeria, abrazándola. «Pero no importa ahora. Lo que importa es que tenemos esto», señaló las cartas. «Es la voz de su padre, la única persona a la que él respetaba de verdad. Es un arma». Pero no era suficiente. Necesitaban algo concreto, algo que detuviera las transferencias. Mientras Clara releía las cartas, sumida en un mar de recuerdos, Valeria registró el resto del contenido de la caja. Bajo los fajos de billetes, encontró una carpeta manila, fina. La abrió. Dentro no había dinero. Había documentos antiguos, y uno, en particular, hizo que su corazón se detuviera. Era una copia del testamento de Manuel Montenegro, un testamento sencillo que dejaba su modesta casa y sus ahorros a Clara. Pero adjunto al testamento había un informe pericial del accidente, un informe que ella, en su desesperación por la muerte de su marido, nunca había leído con detenimiento. Solo había visto la conclusión: muerte accidental. Pero ahora Valeria, con sus ojos de empresaria acostumbrada a leer la letra pequeña, vio algo que Clara había pasado por alto. En la sección de observaciones, el perito mencionaba que el cable que electrocutó a Manuel había sido manipulado, cortado de manera casi imperceptible, para que fallara bajo tensión. La conclusión final seguía siendo accidente, porque no había pruebas de quién lo había hecho, pero la duda estaba ahí, escrita en papel oficial: posible sabotaje. Y debajo del informe, una nota manuscrita de Clara, fechada años después: el jefe de la obra, Arturo Castillo,
Se fue del país una semana después del accidente. Siempre me pareció raro. Castillo. El mismo apellido que el del abogado de Adrián. El del mensaje en el teléfono. Abogado. Castillo. Las piezas del rompecabezas encajaron con un estruendo silencioso que ensordeció a Valeria. No había sido un accidente. Honestamente, si lo había sido, Adrián y su abogado habían utilizado la sombra de la duda para algo, para chantajear a alguien, para obtener algo. Clara, dijo Valeria con una voz que no reconocía, mira esto. Clara leyó el informe y la nota. Su rostro se descompuso en una mueca de horror y comprensión. Dios mío. ¿Sabría Adrián? ¿Sabría algo de esto? No lo sé, respondió Valeria. Pero Castillo sí. Y si Adrián lo descubrió, o si Castillo lo utilizó, esto cambia todo. No es solo un robo. Esto huele a algo más oscuro, a un secreto que lleva enterrado 20 años. De repente el teléfono de Valeria vibró. Era un número desconocido. Con un presentimiento terrible, contestó. Sí, señora Montenegro, dijo una voz masculina, fría y profesional. Habla el inspector jefe Domínguez. Hemos localizado el vehículo de su marido. Está abandonado en el aparcamiento del aeropuerto. Tomó un vuelo privado hace 2 horas con destino a Ginebra. Valeria cerró los ojos. Se había ido. Estaba fuera de su alcance. ¿Y el abogado? Arturo Castillo preguntó, conteniendo la respiración. En el avión con él, confirmó el inspector. Colgó. Miró a Clara. Luego miró las cartas del padre y el informe del accidente. Tenía las piezas. Pero el juego había terminado. Adrián había ganado. Estaba en Suiza, con su dinero, protegido por un abogado que posiblemente escondía un secreto sobre la muerte del padre. Se sintió derrotada, vacía. Se dejó caer en una silla, las lágrimas brotando por fin, calientes e impotentes. Se fue Clara. Se llevó todo. Ganó. Clara, sin embargo, no se inmutó. Seguía mirando el informe del accidente, sus dedos acariciando el nombre Arturo Castillo. Luego alzó la vista hacia Valeria. Y en sus ojos no había derrota. Había una chispa de lucidez feroz. No, hija, dijo, con una calma aterradora. No ganó. Acaba de cometer su primer error. ¿Error? ¿Qué error? Se fue, explicó Clara, con una sonrisa triste. Se fue pensando que yo era solo un daño colateral, un peón viejo y asustado. Se fue pensando que tú estabas acabada. Pero se llevó a Castillo consigo. Y Castillo es la llave. Castillo sabe la verdad sobre la muerte de Manuel. Y ahora está fuera del país, lejos de sus cómodas mentiras y sus influencias. Clara se acercó a Valeria y le tomó la cara entre sus manos, con una fuerza que sorprendió a la más joven. Él cree que ha quemado sus naves, pero ha dejado la mecha encendida aquí, con nosotras, con estas cartas, con este informe. Su voz era un susurro lleno de poder. Ya no se trata del dinero, Valeria. Ese, quizás se perdió. Se trata de la verdad. Y la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, incluso después de 20 años. Valeria la miró, y por primera vez desde que había llegado a casa y visto el huevo romperse sobre aquella cabeza sagrada, sintió que no estaba luchando sola. Sintió que una fuerza mayor, la fuerza de una madre traicionada y de un amor pisoteado, se alzaba a su lado. Adrián había subestimado el poder de las heridas que había infligido, y ese sería su error final. La salida del banco fue como emerger a un mundo nuevo. El sol de la mañana bañaba las calles, pero para Valeria y Clara, la luz no era cálida, sino reveladora, iluminando las grietas de la fachada perfecta que Adrián había construido. Ya no había lugar para la incredulidad o el dolor paralizante. Solo quedaba la fría determinación de Clara y el fuego renacido en los ojos de Valeria. No volvieron a la mansión. Era un cadáver lujoso, un monumento a la mentira. En su lugar, Valeria condujo hasta un pequeño apartamento seguro en el centro de la ciudad, una propiedad a nombre de una sociedad offshore que ni siquiera Adrián conocía, un refugio que su instinto de empresaria precavida siempre le había dicho que mantuviera. Era austero, pero era suyo, real. Mientras Clara preparaba té en la pequeña cocina, sus movimientos eran pausados pero firmes. Valeria extendió sobre la mesa de madera simple los 2 documentos que lo cambiaban todo, las cartas de Manuel y el informe del accidente. No podemos enfrentarnos a ellos con abogados, dijo Valeria, más para sí misma que para Clara. Ellos juegan sucio y tienen ventaja. La transferencia de poderes es falsa,
pero es impecable sobre el papel. Necesitamos otra cosa. Clara puso una taza humeante frente a ella. Necesitamos asustar a Castillo, dijo, con una sencillez que cortaba como un cuchillo. Adrián es un psicópata. No siente miedo. Pero Castillo es un hombre que esconde un secreto. Los hombres con secretos son cobardes. Valeria asintió lentamente. Era brillante. Atacar el eslabón más débil. ¿Cómo? No podemos ir a Suiza. No necesitamos ir, respondió Clara, tomando su taza. El mundo es pequeño para los ricos, hija. Tú lo sabes mejor que nadie. Y aunque él te haya robado, todavía tienes contactos, gente que te debe favores, gente a la que no le gustan los hombres como Castillo. Valeria miró a Clara con admiración renovada. Esta mujer, que había pasado su vida limpiando la suciedad de otros, entendía las cloacas del poder mejor que cualquier magnate. Tomó su teléfono. No llamó a abogados. Llamó a un periodista de investigación, un hombre llamado Tomás Rojas, al que había salvado su medio de comunicación de la quiebra años atrás. Era un tipo hosco, ético hasta la médula y con un olfato infalible para la podredumbre. Tomás, soy Valeria Montenegro. Necesito que me hagas un favor. No preguntes por qué. Le resumió en 2 minutos la historia. Arturo Castillo, la muerte de Manuel Montenegro, hace 20 años, el informe del perito, su huida a Suiza con Adrián. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Tomás, sin inmutarse. Quiero que le envíes un mensaje, un correo electrónico, desde un servidor seguro. Dile que tienes el informe pericial original, con las anotaciones sobre la manipulación del cable. Dile que sabes que él era el jefe de la obra, y pregúntale si cree que la justicia suiza será igual de indulgente con un posible caso de homicidio involuntario, o algo peor que la española, ahora que la viuda de la víctima está dispuesta a reabrir el caso. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Es jugar sucio, Valeria. Él jugó sucio primero, Tomás, con la vida de una familia. De acuerdo, lo haré. ¿Algo más? Sí. Añade esto. La señora Clara Montenegro ha encontrado también las cartas de su difunto marido. Parece que Manuel tenía mucho que decir sobre la ambición y la codicia. Sería una lástima que el mundo las leyera junto a esta noticia. Colgó. La jugada estaba hecha. No era una demanda. Era un misil dirigido directamente a la conciencia, si es que le quedaba algo de Arturo Castillo. Las horas siguientes fueron de una tensión insoportable. No hubo noticias del banco. Las cuentas de Valeria estaban ya vacías, transferidas a paraísos fiscales inaccesibles. Adrián había ganado la batalla financiera, pero la guerra era otra. Al caer la tarde, cuando la luz se teñía de dorado, el teléfono de Valeria sonó. Era un número internacional. Suiza. Contestó, poniendo el altavoz. La voz de Arturo Castillo sonaba irreconocible. Apenas un hilillo de sonido, cargado de pánico. ¿Valeria?, tartamudeó. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres? La verdad, Arturo, respondió ella, con voz glacial. Quiero la verdad sobre la muerte de Manuel Montenegro. Fue un accidente, gritó él desesperado. Lo juro. El informe dice otra cosa. Y las cartas de Manuel hablan de la ambición de su hijo. ¿Cuándo se lo contaste a Adrián, Arturo? ¿Cuándo usaron el fantasma de su padre para justificar todo esto? Hubo un silencio prolongado. Solo se oía su respiración entrecortada. Luego, una voz diferente, serena y venenosa, tomó el teléfono. Era Adrián. Eres más inteligente de lo que pensaba, Valeria, dijo, sin rastro de emoción. Jugar con los muertos, un movimiento bajo, incluso para ti. No tan bajo como robarle a la mujer que te dio todo, Adrián. O como maltratar a la madre que te crió. Mi madre, escupe él, vivía en la miseria por aferrarse al fantasma de un hombre débil. Yo le di una vida que no merecía. Clara, que escuchaba en silencio, palideció, pero no derramó una lágrima. El dolor había sido superado por una rabia purificadora. ¿Y por eso la humillabas?, preguntó Valeria. ¿Por eso le rompiste un huevo en la cabeza? ¿Era tu manera de darle las gracias? Era mi manera de recordarle su lugar, replicó Adrián, con una frialdad que heló la sangre. Y el tuyo, Valeria, es en la ruina. Has perdido. Acepta tu derrota con dignidad. ¿He perdido? Valeria esbozó una sonrisa amarga. Escúchame bien, Adrián, no quiero tu dinero. Puedes quedártelo, es sangre sucia, y me enferma. Pero hay algo que sí quiero. ¿Oh, sí? ¿Qué? Quiero que el mundo sepa quién eres realmente.
Quiero que lean las cartas de tu padre. Quiero que sepan que el gran Adrián Montenegro, el financiero brillante, es un niño asustado que nunca superó la muerte de su papá y que se venga del mundo robando y maltratando a quien más le quiso. Tu dinero te comprará un yate, pero no te comprará el respeto que siempre anhelaste. Serás un paria, un fantasma rico. Del otro lado, solo se oyó el silencio. Adrián no respondía. Valeria podía casi sentir su furia, el castillo de naipes de su ego tambaleándose. Fue entonces cuando Clara se inclinó hacia el teléfono y habló por primera vez. Su voz era tranquila, pero cada palabra era un clavo en un ataúd. Adrián dijo: he releído las cartas de tu padre. Tenía razón, la ambición te vació, pero se equivocó en una cosa. Hizo una pausa letal. Dijo que yo daría mi vida por ti. Y lo habría hecho, hasta ayer, pero el niño por el que yo habría muerto, ese niño murió hace mucho tiempo. Tú eres solo la cáscara podrida que quedó. Ya no eres mi hijo, eres un extraño, y te deseo, de todo corazón, una vida larga, larga y vacía, como tu alma. El grito que surgió del teléfono no fue de rabia, fue de algo mucho peor, de dolor puro, visceral, el grito de un niño al que le arrancan su último juguete. Fue el sonido de un hombre cuyo único pilar, por torcido que fuera, se desmoronaba bajo sus pies. La desaprobación final de su madre era la única condena que no podía eludir con dinero. «Calla», rugió. «No tienes derecho. Tú no eres nadie». Pero Clara ya no estaba escuchando. Se había alejado de la mesa, serena, habiendo cortado el último hilo que la unía a la pesadilla. La llamada se cortó bruscamente. Adrián había colgado. No hubo más noticias esa noche. Al día siguiente, Tomás el periodista llamó. Le contó que sus fuentes en Suiza decían que Adrián y Castillo habían tenido una violenta discusión en su suite de hotel. Castillo había sido visto abandonando el lugar, pálido y tembloroso. Horas más tarde, Adrián había sido ingresado de urgencia en una clínica privada. Un colapso nervioso, decían los rumores. El dinero nunca volvió. Estaba perdido en una maraña de cuentas anónimas. Pero Valeria no lo lamentó. Con lo que Clara tenía ahorrado y los pocos activos que pudo salvaguardar en su apartamento seguro, tenía suficiente para empezar de cero, una vida más sencilla, una vida real. 6 meses después, Valeria y Clara vivían en una casa mucho más pequeña, cerca del mar. No era una mansión, pero olía a sal y a tierra, y a la tarta de manzana que Clara seguía horneando los martes. Una tarde, mientras paseaban por la playa, Clara tomó la mano de Valeria. «¿Sabes, hija?», dijo mirando el horizonte. «Durante años, creí que había fallado como madre, que algo había hecho mal para criar a un monstruo. Pero las cartas de Manuel me hicieron entender. A veces, el mal no se crea, solo se permite crecer. Y a veces, la familia no es la que nace, sino la que se elige. Tú eres mi hija, Valeria, la hija que mi corazón siempre esperó». Valeria apretó su mano. No había riqueza en el mundo que valiera más que esas palabras. El final de Adrián Montenegro nunca fue claro. Algunos decían que seguía en una clínica suiza, perdido en su propia locura. Otros que había desaparecido, consumido por el vacío que él mismo había creado. Su imperio de humo se disipó, y su nombre se convirtió en una advertencia sorda en los círculos financieros. Pero para Valeria y Clara, él era simplemente un fantasma del pasado, una sombra que ya no podía alcanzarlas. Habían perdido una fortuna, pero habían ganado algo infinitamente más valioso, la paz de la verdad y el calor de un hogar construido no sobre el dinero, sino sobre los cimientos inquebrantables del amor elegido. Y en la tranquilidad de sus vidas nuevas, bajo el mismo sol que había presenciado el principio del fin, supieron que a veces la justicia no llega con handcuffs o con cheques, llega con el silencio de una conciencia en paz y el eco de una verdad, por dolorosa que sea, finalmente liberada.